Estoy grabando. Buenas noches, somos el grupo número 6 encargado de presentar el análisis del caso de derechos reales correspondiente a la casación número 2195 del año 2011 en Ucayali, resuelto por el Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de Justicia en agosto del 2012. Este caso, es fundamental para entender la aplicación del derecho en situaciones de desalojo por posesión precaria y prescripción adquisitiva. En cuanto a la presentación del caso, los demandantes son los hermanos Correa Panduro, quienes son los propietarios registrados de un inmueble ubicado en el Jirón Tarapacá, número 663 y 665 en Pucallpa, Ucayali. Los demandados, Mirna Lisbeth Panduro Barca y Euclides Barat Turco, ocupaban el inmueble alegando ser propietarios por prescripción adquisitiva, argumentando que, habían poseído el bien inmueble de manera pacífica, pública y continua durante más de 40 años, aunque no contaban con una sentencia judicial firme que los declarara propietarios. La controversia jurídica de derechos reales gira en torno a, tres problemas fundamentales. Primero, que constituye ser un poseedor precario y si alguien que alega ser un dueño por prescripción, pero no tiene sentencia judicial firme, puede ser considerado precario y ser desalojado rápidamente mediante un proceso sumarísimo. Segundo, si basta con alegar la prescripción adquisitiva para, frenar un desalojo o si es necesaria una sentencia previa que declare la adquisición por prescripción. Y tercero, si un juez de desalojo puede decidir sobre la posesión cuando hay duda sobre quién es el verdadero propietario o si debe remitirse a la vía ordinaria. Marco normativo y análisis doctrinal. Para comprender este caso es indispensable remitirnos en el marco normativo y en la doctrina de posesión. El marco normativo que incluye constitucional, que es en el artículo 2, numeral 16, que protege el derecho a la propiedad, y en el artículo 139, inciso 3, que garantiza el debido proceso. En el Código Civil, en el artículo 911, que define la posesión precaria como la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido. Y en el artículo 950 que regula la prescripción adquisitiva del dominio. Y en el Código Procesal Civil, en el artículo 585 y 586 sobre el desalojo. Y en el 122, inciso 3, sobre la motivación de resoluciones. Ahora, analicemos las doctrinas desde la teoría de posesión de los dos grandes exponentes son de Friedrich Carl Jung y Savigny y Rudolfo von Henry. Savigny concibe que la posesión como una relación en apariencia que protege al poseedor frente a terceros, basándose en dos elementos. El corpus, que es acto del material de posesión, y el animus domini, intención de poseer como propiedad, como propietario. Para Savigny, el poseedor precario no es verdaderamente poseedor porque carece de aminis domini. Es la persona a quien ha dado temporalmente una cosa para que la use, pero que debe devolver al primer requerimiento. La precariedad es constituida por dos elementos, la transitoriedad y la ilegitimidad. Para Heli, por su parte, sostiene que el poseedor inmediato, a pesar de su temporalidad, es verdadero poseedor, porque ejerce el hecho de poderes inherentes a la propiedad. No hay precariedad, sino posesión legítima. En la doctrina peruana encontramos tres posiciones. La doctrina restrictiva de González Borrón, que es el precario solo se configura en casos de mediación posesoria o cuando el titular entregó voluntariamente la posesión. En la doctrina amplia de la Corte Suprema, el precario incluye cualquier ocupación sin título o con título fenecido, ¿no? En la doctrina crítica de Avedaño González, el artículo 911 del Código Civil es demasiado amplio y confunde figuras jurídicamente distintas. Como señala Avedaño, no podemos abarcar más supuestamente del fenecimiento del título porque escaparíamos del verdadero concepto de precario.
e ingresaríamos al plano contractual. El derecho comparado es un sistema de common land que adverse posesión. Permite adquirir la propiedad por posesión continua, pero requiere demostrar posesión exclusiva, intención de poseer y posesión adversa al título del propietario. A diferencia del sistema peruano, no distingue entre precario y poseedor ilegítimo en los términos del derecho civil latinoamericano. Bueno, continuando con la exposición, mi persona hablará sobre el análisis jurisprudencial del cuarto pleno casatorio y la regla 5.6, ¿no? Este pleno casatorio, el cuarto pleno casatorio civil, mediante la casación número 2195 del año 2011 Ucayali, estableció 6 reglas vinculantes sobre la posición precaria. Hoy analizaremos las más relevantes. La primera es la resolución extrajudicial de contrato. Como segunda tenemos el vencimiento de arrendamiento más requerimiento de devolución. Como tercera tenemos el título manifestamente nulo. Como cuarto tenemos la enajenación del bien arrendado no inscrito. Como quinta tenemos edificaciones sobre el predio ajeno. Y por último, la prescripción adquisitiva de dominio alegada, lo cual es nuestro caso. Esta regla 5.6 es el corazón de nuestro análisis, ¿no? Lo cual establece la manera de alegación del demandado, en el sentido de haber adquirido un bien por usurpación. No es suficiente para desestimar la pretensión de desalojo, lo cual corresponde al juez valorar las pruebas, sin que éste esté facultado para decidir sobre la usurpación. Solo se limita a establecer si ha sugerido que la convicción de declarar de derecho de poseer es a favor del demandante. Esto significa 5 cosas fundamentales. El primero tenemos la mera alegación de prescripción no basta. El simple dicho del demandante no detiene el desalojo. Como segundo tenemos el demandado debe acreditar su derecho con pruebas idóneas, por lo cual es el animus domini. Debe exteriorizarse en conductas que muestren el ejercicio independiente del derecho de posesión. Como tercero tenemos el juez realiza un preexamen probatorio, pero no puede declarar la usurpación. Esto corresponde a la naturaleza sumarísima del desalojo. Como cuarto, los procesos de desalojo de prescripción son independientes. Si se desaloja, el demandado puede iniciar, ¿no? Lo cual es un proceso autónomo de prescripción. Y por último, como quinto, no hay cosa juzgada sobre la prescripción. Lo decidido en el desalojo no afecta el proceso de usurpación. La jurisprudencia posterior. La jurisprudencia posterior ha reafirmado esta regla de la casación 2303 del año 2020 de Lima Sur. Señaló que la valoración probatoria debe realizarse en función de los elementos que configuran el derecho de usurpar. La casación 1166 del año 2021 Lima Norte se exigió que el poseedor acredite la posesión continua, pacífica y pública. Y la casación 1043 del año 2016 de Lima se estableció que el trámite de usurpación ante COFOPRI no es prueba suficiente para evitar el desalojo. Análisis crítico y posición de grupo. Nuestra posición como grupo considera que el cuarto pleno casatorio civil constituye un hito jurisprudencial con fortalezas significativas, pero también con debilidades que deben ser reconocidas. Fortalezas. Unificó criterios dispersos y contradictorios de la jurisprudencia anterior generando mayor predictibilidad. Protege al propietario titular registral frente a ocupantes sin título, coherente con el principio constitucional de protección de la propiedad. Respeta la naturaleza sumarísima del desalojo, evitando que se convierta en un proceso de conocimiento. Y permite al demandado defenderse con pruebas de prescripción, pero sin detener indebidamente el desalojo. Sin embargo, identificamos debilidades. Primero, el demandado debe probar la prescripción en un proceso sumarísimo con limitaciones probatorias, lo que puede ser contrario al principio de igualdad de armas. Los tribunales aplican un criterio restrictivo que privilegia la prueba documental. Segunda, el preexamen del juez genera incertidumbre,
sobre el estándar de convicción requerido. ¿Qué nivel de pruebas exige? Más allá de duda razonable. Esta ambigüedad genera arbitrariedades. Tercera, existe riesgo de desalojo injustos si el ocupante realmente cumple los requisitos de prescripción, pero no puede probarlos en la vía sumarísima. Esto particularmente grave en contextos rurales o de comunidades campesinas. Cuarto, desde la doctrina crítica, el cuarto pleno agravó la situación desconociendo absolutamente el verdadero concepto de precario, al equiparar el vencimiento de arrendamiento con la posición precaria, confunde figuras jurídicamente distintas. Posición de grupo. Nuestra posición como grupo consideramos que el presidente es correcto en separar las vías procesales y proteger al propietario registral, pero proponemos que el legislador clarifique estándares probatorios de preexamen o cree una vía procesal intermedia que permita discutir la prescripción con mayor amplitud, sin perder la celeridad del desalojo. Además, recomendamos revisar la redacción del artículo 911 del Código Civil para precisar el concepto de precario, retornando a sus raíces romanas, la temporalidad, la gratitud y la revocabilidad a voluntad del dueño. Conclusiones y recomendaciones. Bueno, como primera conclusión, tenemos que el desalojo por ocupación precaria es una vía sumarísima especializada que no permite discutir el fondo de la propiedad ni la prescripción adquisitiva. Su finalidad es la restitución urgente del bien titular del derecho de poseer. Como segunda conclusión, tenemos que la prescripción adquisitiva de dominio no constituye título posesorio frente al desalojo mientras no se declare judicialmente mediante sentencia firme. La mera alegación de usucapión no basta para desestimar la demanda. Como tercera, tenemos que el juez del desalojo puede realizar un preexamen probatorio sobre la prescripción, pero no está facultada a declarar. Debe limitarse a establecer si existe convicción sobre el derecho de poseer del demandante. Como cuarta, los procesos de desalojo y prescripción son independientes. El resultado de uno no afecta al otro, salvo que exista sentencia firme de prescripción que opere como cosa juzgada. Y finalmente, el cuarto pleno casatorio constituye un precedente vinculante que unificó criterios sobre la posesión precaria en el Perú, aunque desde la doctrina crítica también generó problemas al ampliar desmedidamente el concepto de precario. Recomendaciones. Como número uno, recomendamos a los propietarios mantener su titularidad registral actualizada y ejercer vigilancia sobre sus bienes para evitar la prescripción de terceros. Bueno, como segunda recomendación, ¿no? A los ocupantes que alegan prescripción, inicien el proceso de usurpación antes que se les desaloje para contar con una sentencia firme. Reúnan pruebas sólidas de la posición continua, pacífica y pública. Recomendamos al legislador clarificar el estándar de convicción del juez de desalojo cuando se alega prescripción y evaluar la creación de una vía procesal intermedia. Y bueno, también proponemos revisar la redacción del artículo 911 del Código Civil para, bueno, precisar el concepto de precario, retornando a sus raíces romanas de temporalidad, gratuidad y revocabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias.